Hola a todos, bienvenidos a la cuarta parte de la guía de Resident Evil 5 para el modo solo de mercenarios. En este video me voy directamente con la estrategia del nivel Antiguas Ruinas. Por lo tanto, el personaje que voy a utilizar será Chris Warrior, pero pueden ocupar cualquiera. En este caso voy a ocuparlo porque es el que más me gusta. Bueno, tenemos que comenzar en este lugar. Y ahora les voy a mostrar el recorrido que tienen que tomar antes de comenzar a matar. Y bueno, llegando a esta zona, tomamos estas granadas cegadoras, luego tomamos ese tiempo de combo y comenzamos a matar. Si usan a este personaje les recomiendo que descarten el rifle, ya que en este nivel no sirve mucho. Como en el nivel anterior, los enemigos que aparecen son los del tipo pantano. Y en esta zona los enemigos que aparezcan con máscara se transforman en duales, y para eso hay que usar las granadas cegadoras que tomamos. También suele pasar que el pollo se arranca antes de que comencemos a matar, pero con una granada cegadora lo podemos pillar, ya que no se aleja mucho en este nivel. Bueno, este enemigo que tiene antorchas es céfalo, por lo tanto un rompecuello va a evitar que se transforme. Hay que movernos de esta zona aproximadamente al combo 25 para que aparezcan nuevos enemigos. También para matar ese tipo de plagas se pueden ocupar granadas de mano, pero tienen que caer directamente en los pies para que exploten. Porque si caen en sus alrededores, lo que va a hacer daño simplemente. Bueno, el pollo que se había arrancado murió con esa granada cegadora. También, como en el nivel anterior habrán visto, en este nivel hay más de 150 enemigos, ya que hay plagas denominadas kipepeos. Por tanto, lo mejor es reunir la mayor cantidad de enemigos al final para obtener más puntos. Bueno, hay que quedarnos en esta zona aproximadamente al combo 49 o 50 y después nos movemos. En este nivel no todos los enemigos que usan antorchas se transforman en céfalos, pero sí hay que tener mucho cuidado. El primero de ellos que aparece sí se transforma. Y bueno, ya haciendo combo 50 me voy a mover de zona. Tenemos que ir hacia acá.
pero siempre hay que asegurarse de matar a algún enemigo antes de que lleguemos aquí. Ya que llegando aquí van a aparecer inmediatamente si tienen suerte, pero siempre hay que estar asegurado. Esta parte tiene dos zonas, una en esta que estoy en este momento y la otra es abajo. Recomiendo quedarse aquí arriba primero para que después salgan los enemigos que se activan al estar en la zona que está abajo. Bueno, el primer jefe aparece al combo 50, pero se demora mucho en llegar ya que aparece en un extremo del nivel. Bueno, como pueden ver, en esta zona es que aparecen esos denominados enemigos kipepeos. También hay que tener mucho cuidado con los céfalos ya que pueden arruinar el combo. Bueno, lo mejor es matar al jefe inmediatamente, porque si no nos va a causar mucho problema. Bueno, con la escopeta de Chris no es muy difícil matarlo. Pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, como vieron, murió fácilmente. Y el segundo, si no me equivoco, debería aparecer ya. Pero como en este nivel los jefes aparecen a una distancia tan grande, se demoran mucho en llegar. Bueno, en esta zona hay que quedarnos aproximadamente hasta el combo 90-95 y luego hay que bajar para que salgan nuevos enemigos. También hay que evitar hacer rompecuellos, ya que eso va a cancelar que aparezcan las plagas tipo kipepeos. Y así va a reducir la cantidad de enemigos que sale al final de la partida. Y bueno, ya haciendo combo 100, me voy a mover de zona. Y estando aquí abajo van a aparecer nuevos enemigos.